La gloria es para ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Así es que vamos a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y vamos a empezar por el versículo 1. Recuerde, Pablo ha estado insistiendo en la corrección a los Gálatas. Los Gálatas habían empezado en el Evangelio de Jesucristo por escuchar con fe la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, nacer de nuevo, recibir al Espíritu Santo, y después empezaron a escuchar a personas que perturbaban el Evangelio, haciéndoles creer que era necesario no solo la salvación que es en Cristo Jesús, pero también las obras para tener el favor de Dios, para que Dios te escuche, para que Dios se agrade de ti, para que tengas cabida en la bendición que Dios preparó para sus hijos. Pero esto es completamente incorrecto. El mismo apóstol Pablo dice que esto sea anatema a los que predican tal cosa, y no es así. Y el apóstol Pablo hace una exposición magistral entre las diferencias de la ley y la gracia, y cómo no es que la ley se contraponga al Evangelio de Cristo, de la gracia y de la verdad, sino que la ley fue temporal, fue dada de manera temporal por causa de que Dios le dio la promesa a Abraham mucho tiempo antes, cientos de años antes de que Dios le diera la ley a Moisés. Así es que Dios le dio la bendición a Abraham y a su simiente, que es Cristo, porque Abraham fue justificado por la fe para que todos los que creyésemos en Jesucristo, en su obra terminada, completa y perfecta, y viviéramos por la fe de Jesús, recibiéramos la bendición de Abraham, la bendición de Cristo, nosotros siendo beneficiarios por causa de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo por nosotros. Al nosotros creer en Jesús, dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Así es que la ley fue dada de manera temporal cientos de años después de Abraham a un pueblo rebelde, a un pueblo que no conocía a Dios, a un pueblo que no quiso recibir la bendición como Abraham a través de solo creer para ser justificados por la fe, sino un pueblo que dijo: nosotros nos podemos justificar y nosotros podemos lograr hacer lo que sea necesario para agradar a Dios. Y lo quisieron hacer a su manera. Y Dios les demostró y Dios les dijo que no era posible justificarse a sí mismos ni por sus propias obras, pero para ponerlo de una manera extrema, les dio una ley que es perfecta, pero no puede hacer perfecto al hombre. Les dio una ley que es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. Les dio una ley que es santa, pero no puede santificar al hombre. Les dio una ley espiritual, el estándar de Dios mucho más alto. La misma palabra dice que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son mucho más altos que los del hombre, así como el cielo de la tierra. Así es que era imposible que el hombre pudiera justificarse a través de intentar cumplir la voluntad de Dios o los mandamientos de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés. Así es que esto era temporal, mientras la simiente, que es Cristo, aparecía en escena, nacería según el tiempo determinado, para que entonces la ley hubiera cumplido su propósito de ser como un tutor, para que cuando el Salvador apareciera, la gente dijera: es el Salvador que necesito, porque la ley lo único que me hace sentir es culpable, que yo no puedo agradar a Dios y que no puedo cumplir con Dios y que Dios está separado de mí por causa de que yo soy pecador. Pero una vez que Cristo vino, el hombre aspiró a dejar de ser pecador y de tener una naturaleza pecaminosa para convertirse en hijo de Dios. No por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios cuando creemos en Jesús. Y entonces Dios hace hijos a todos los que vienen a Él por la fe y creen en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta. Y entonces surge una nueva creación para que ahora los que sean nacidos de nuevo vivan por la fe de Jesús en la promesa que Dios le dio a Abraham mucho tiempo antes que la ley se manifestara. Así es que el apóstol Pablo habla de una manera
magistral y expone las razones de la ley, pero cómo ahora vivimos bajo el Evangelio de la gracia, la justicia, la verdad y la fe. Y en el capítulo 4 sigue insistiendo de una manera y de otra, poniendo diferentes ejemplos, y dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, cuando hay un heredero pero es niño, en nada difiere del esclavo o del siervo, aunque el niño es señor de todo, porque es el heredero, dice, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Es decir, mientras sea un bebé, un niño inocente y sin raciocinio, aunque sea heredero, no puede apropiarse, no puede vivir en la dimensión de la herencia que le ha sido concedida. Versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos niños, y aquí está hablando de niños, pero como infantes, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí, cuando hablamos de los rudimentos del mundo, estamos hablando de estar bajo la conformación de la carne, de los sentidos, separados de Dios. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, Jesucristo fue profetizado, fue predicado, la palabra fue hablada durante mucho tiempo, prácticamente 4000 años, hasta que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice, se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Recuerden, Jesús nació de María, pero en un nacimiento virginal, es decir, no por la simiente del hombre, como todos los hombres nacen por la simiente del hombre, pero por la simiente de la palabra incorruptible de Dios, por la concepción que el mismo Espíritu proveyó o produjo en el vientre de María. Así es que María, siendo virgen, concibió a Jesús por la simiente de la palabra incorruptible, y Jesús nació perfecto, no hizo pecado, no conoció pecado y no se halló en el pecado, porque no venía de la simiente pecadora de Abraham, pero de la simiente, de la semilla de la palabra del Señor. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nació bajo la dispensación de la ley el pueblo, aunque prácticamente no podían o no vivían como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, en donde observaban y hacían toda una serie de ritos y de sacrificios, aunque ya no eran los mismos tiempos por la imposibilidad y porque ellos estaban bajo el dominio y la autoridad de los romanos. Sin embargo, sí estaban bajo la ley moral y bajo la ley de los mandamientos y de la observancia, sobre todo de guardar el sábado, sobre todo de la circuncisión y de todo lo que tenía que ver con las tradiciones religiosas de los fariseos y de los hombres de la ley de aquella época. Dice, para que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, los judíos estaban bajo la ley, pero prácticamente la ley tiene que ver con el antiguo pacto. Así es que sin Cristo, sin Dios, solo hay dos tipos de personas, si quisiéramos verlo así: los que están bajo la ley, estrictamente conscientes de la ley, y los que viven sin ley, es decir, que no consideran la ley, pero viven bajo su propio albedrío, bajo una voluntad que ignora a Dios, o bajo una voluntad que creen conocer a Dios, pero no lo conocen. Así es que, a fin de cuentas, las personas van a ser juzgadas sin Cristo, de acuerdo a la ley, si cumplieron la ley, si fueron perfectos en cumplir la ley, porque cualquiera que infringe la ley en un punto se hace infractor de toda la ley, o va a ser justificado por sus propios hechos, por sus propias palabras, por sus propios pensamientos,
si vivían sin ley. Pero ninguna de estas dos condiciones de los hombres va a ser suficiente para ser justificados. Ni aquellos que caminan sin ley, ya sea que se crean buenos o que vivan en una perversidad y en una maldad, o aquellos que viven bajo la ley, o que observan la ley, o que están sujetos a la ley, y que este grupo de personas no son creyentes nacidos de nuevo. Todos ellos no podrán ser justificados, sino que irán a una eternidad sin Dios en el infierno. Dice, así es que vino para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para redimir a los que estaban bajo la ley, es decir, para sacarlos de la ley, para sacarlos de la maldición por infringir la ley, para sacarlos de obedecer y observar la ley, para sacarlos de vivir bajo la exigencia de los mandamientos. Y no significa que ahora los hombres separados de la ley vayan a vivir de una manera completa y totalmente equivocada. No, sino que Cristo vino a redimirnos de la ley, de la maldición de la ley, pero para vivir en la vida abundante de Cristo a la manera de Dios, en una nueva identidad, en el fruto del Espíritu. Si el creyente hoy en día habla de santidad, solo siendo un creyente nacido de nuevo y viviendo bajo el evangelio de la gracia y de la fe y de la verdad, renovando su mente con la palabra y siendo transformados, puede vivir en santidad, en obediencia, como resultado, como fruto de ser hijo, de ser empoderado por el Espíritu Santo. Pero si el creyente nacido de nuevo ignora esto y lo quiere hacer por su fuerza, nunca va a lograr vivir en santidad, vivir en la manera de Dios, vivir en la vida abundante de Cristo, vivir en obediencia. Va a intentarlo, pero no lo va a poder lograr, porque cuando todos estos conceptos, el ayudar, el servir, el ofrendar, el invertir, el servir a otros, el ayudar, lo quiere hacer como una acción con el propósito de encontrar el favor de Dios, o que Dios se agrade, o que se lo imponen las personas, los consiervos, líderes, etcétera, entonces todo esto se va a convertir como exigencia, y las personas queriendo cumplir la exigencia para agradar a los demás o agradar a Dios, están incumpliendo en el proceso o en la estrategia que Dios diseñó para ser hijos de Dios y no vivir bajo la esclavitud de los mandamientos ni de hombres ni de la ley de Moisés, pero como resultado de ser hijos y como fruto del Espíritu, vivir en la vida abundante de Cristo y a la manera de Dios. Dice así entonces, fuimos redimidos para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, dice el escrito en el versículo 6, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así es que aquí hay algo muy interesante, porque los católicos, y cuando estábamos pequeños, no sé si ahorita todavía se utilice la misma ideología, si le podemos decir así, decían, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, al menos los que profesan ser creyentes, sean creyentes genuinos, nacidos de nuevo, o sean creyentes profesantes, es decir, que dicen que creen en la religión basada en Cristo, pero que no necesariamente son creyentes nacidos de nuevo. Cualquiera de ellos que piense que sea hijo de Dios, no todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Las personas no pueden ser hijas de Dios si no nacen de nuevo, si no les es dado por el Padre la voluntad, por la voluntad del Padre, que nazcan de nuevo. Y no significa que Dios predestinó y que Dios decidió quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Dios sabe, en su sabiduría, en su perfección. Recuerde, Dios no está limitado por el tiempo. Dios sabe quiénes van a venir a Él y quiénes no. Él lo sabe. Pero Cristo Jesús murió por los pecados de todos y pagó por los pecados de todos, aunque hay personas que nunca van a recibir, pero van a rechazar de una manera contundente a Jesús y su obra terminada. Sin embargo, Dios, en su abundancia de gracia y de justicia, envió a su Hijo para pagar por todos.
Y dice la Escritura que todos los nacidos de nuevo somos los verdaderos hijos. No hacemos acepción de personas en el sentido de sentirnos más que otros, no, pero la palabra es muy clara. Nadie puede ser hijo de Dios si no es a través de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Así es que cuando el hombre cree y se acerca a Dios y entiende que es pecador y que necesita ser salvado y redimido y entiende todas estas cosas, entonces el hombre con un corazón sincero se acerca a Dios en el nombre de Jesús, apelando a Cristo Jesús, al Señor y Salvador y a su obra terminada, completa y perfecta, y Dios hace que esa persona nazca de nuevo, quita la naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, el espíritu separado de Dios, no lo que estaba en nuestra alma y en nuestro cuerpo, pero me refiero más bien a nuestra naturaleza de pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa, para entonces darnos una nueva naturaleza, un nuevo espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad. De tal manera que estos, los que son nacidos de nuevo, son los verdaderos hijos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que se dice hijo es hijo. Pero Romanos 8 dice que el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, es el que da testimonio a nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, que somos hijos. Y aquí dice, el Espíritu que nos fue dado, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, el Espíritu de gracia, es el mismo. Dios envió a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, y no se refiere al músculo, no se refiere a la parte del alma, pero a nuestro espíritu. Dice, el cual clama, Abba Padre. El mismo Espíritu de Jesús que mora en nosotros es el que clama dentro de nosotros, Abba Padre. Y por eso, tú, si eres un creyente nacido de nuevo, sabes que eres hijo de Dios. No solo porque la palabra lo dice, pero por la fe tú tienes la convicción en tu espíritu que el Espíritu de Cristo te está diciendo que eres hijo. Porque el que se une con el Señor, uno solo, un espíritu es con Él. Dice, ok, vamos a seguir leyendo para que, versículo 7, así que ya no eres esclavo para vivir bajo la ley, o para vivir bajo los mandamientos de hombres, o para vivir sin Dios, porque fuimos librados de la potestad del diablo, porque fuimos librados de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo, al reino de Cristo, sino ahora somos hijos, y si hijos, también somos herederos de Dios por medio de Cristo. Así es que el nuevo pacto en Cristo Jesús, que fue profetizado a Abraham y a su simiente, nos bendice, nos beneficia, no porque nosotros estemos condicionados a cumplir algo del pacto, como muchos creen y predican, sino por causa de que Cristo es perfecto y cumplió su parte del pacto, y Dios, el Padre, es perfecto, que cumplirá cabalmente por su fidelidad y porque juró su pacto con su palabra, con su juramento, y Él será fiel al pacto. Así es que tú y yo, que somos creyentes nacidos de nuevo, simplemente por la fe de Jesús somos beneficiarios de toda la bendición que representa Cristo Jesús, el Cordero de Gloria. Dice versículo 8, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Y está hablando a los Gálatas porque recuerde que los Gálatas eran gentiles y eran adoradores de muchos dioses. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, es decir, porque no es que nosotros hayamos conocido a Dios, sino que Dios nos conoció primero a nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros. No es que nosotros venimos a Dios, sino que Dios nos atrajo a sí mismo por su Espíritu Santo a Cristo Jesús. Dice, somos conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Los rudimentos del mundo, los rudimentos de la ley, las obras de la ley, vivir como si no tuviéramos a Dios, vivir bajo los mandamientos, bajo la esclavitud, bajo los sentidos, bajo el pecado, bajo la carne, o bajo los principios muy básicos de la ley o de la exigencia de mandamientos de hombre, esclavizan
Y el apóstol Pablo les está diciendo, ¿por qué si el Espíritu de Dios mora en ustedes, porque son nacidos de nuevo y fueron conocidos de Dios y ustedes conocieron a Dios, por qué se vuelven a los rudimentos pobres y débiles, los cuales los van a hacer esclavos? Y es muy importante que entendamos esto. Los fariseos le decían al Señor Jesucristo, nosotros somos linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie, pero ellos eran esclavos bajo el imperio y dominio romano. Y ellos eran esclavos del pecado, pero ellos en su orgullo, en su religiosidad y prepotencia, no reconocían ni ser esclavos, vivir bajo el imperio romano, ni ser esclavos del pecado. Y desafortunadamente, todos aquellos que malinterpretan la palabra y que se convierten en religiosos y que viven bajo las ordenanzas y los mandamientos de la ley de Moisés o de la ley de los hombres o de la ley del esfuerzo o de la ley de las virtudes propias o de la ley de la prosperidad personal, antes de poner nuestros ojos en Cristo, antes de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento por la palabra del Señor, entonces se están volviendo a esclavizar cuando Cristo Jesús nos libró de la esclavitud. Dice el 10, por eso guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y muchos, es más importante para ellos guardar los días, los meses. Entre los cristianos, y digamos que los cristianos protestantes, hay diferencias entre se debe de guardar el sábado, se debe de guardar el domingo, se debe asistir a las reuniones multitudinarias el sábado, se debe hacer el domingo, o guardan los meses, los tiempos, los años, pero Dios, Cristo es Señor de todas estas cosas, y estas cosas fueron dadas en el antiguo pacto con una razón, pero ahora nuestro Señor es Cristo, y si Cristo es Señor de todas estas cosas no deben causar esclavitud, ni dominio, ni pleitos, ni incredulidad, y realmente no sirven de nada. Claro, no vamos a ser desobligados, desorganizados, insensatos, negligentes, no. Organizados, diligentes, pero puestos los ojos en Jesús, siendo renovados por la palabra verdadera de Cristo para ser transformados en la misma imagen de Jesús. Dice 17, me temo que en vosotros haya trabajado en vano, porque el apóstol Pablo había instruido en justicia, enseñado en la gracia a los Gálatas, y ellos habían caído de la gracia para seguir los mandamientos de los hombres, los mandamientos de Moisés. Versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y muchos utilizan esta escritura para decir que la enfermedad es parte de la vida del creyente. Pero en la versión original no habla de una enfermedad del cuerpo en sí, pero habla de una debilidad. La palabra en el griego es una debilidad del cuerpo. Hay quienes expresan muchas cosas, pero recuerde que el apóstol Pablo no estaba enfermo. El apóstol Pablo habla en contra de la enfermedad, en contra de la escasez. El apóstol Pablo habla en contra de la debilidad, en contra de todas estas cosas. Y yo no estoy diciendo que el apóstol Pablo era perfecto, pero el apóstol Pablo, cuando tuvo un encuentro con Cristo, yendo rumbo a Damasco, cuando era incrédulo, cuando era fariseo, cuando era religioso y perseguía a la iglesia, y que fue impactado por la presencia del Señor Jesucristo, dice que quedó ciego. Pero cuando él confió en el Señor y el Señor envió un profeta, este padecimiento, que no fue una enfermedad, sino fue la reacción del encuentro, sus sentidos quedaron, digamos que traumatizados por el encuentro que Jesucristo tuvo con él.
por la luz y el resplandor, pero era necesario que así sucediera para que Pablo se detuviera, porque había sido llamado a predicar el evangelio de la gracia a los gentiles y no a perseguir a la iglesia. Y entonces el Señor restauró todo lo que había que ser restaurado en Pablo. Y después Pablo fue preparado 3 años, pero dice que al principio, no después de mucho tiempo, sino al principio, dice, por causa de una debilidad de mi cuerpo os anuncié el evangelio, y no me despreciasteis ni desobedecisteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Les está recordando cómo eran antes. Pues doy testimonio de que si hubiese podido, ustedes hubiesen sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Y voy a considerar 2 cosas aquí, a comentar 2 cosas aquí. Recuerde que Pablo fue apedreado varias veces. Así es que posiblemente al principio, cuando Pablo se refiere en estos versículos a los ojos y a una debilidad en su cuerpo, resulta que Pablo en esta misma zona de esta iglesia fue apedreado hasta la muerte. De hecho, hay quienes dicen que realmente el apóstol Pablo murió, pero después lo sacaron fuera de la ciudad, lo tiraron como muerto, los discípulos lo rodearon, seguramente oraron, y Pablo se levantó y se fue a otra región a predicar el evangelio. Pero imagínense después de ser apedreado hasta la muerte, imagínense su cuerpo. Es que hay quienes pueden decir que seguramente Pablo iba y predicaba aún después de haber padecido tales golpes en su cuerpo, en su cabeza, en su rostro, quizá con ojos amoretonados. No sé si usted ha visto cómo quedan los boxeadores después de una pelea de 12 rounds. Hay muchos que quedan con los ojos todos inflamados e hinchados y con moretones, y les dura 15 días, 3 semanas, un mes. Ahora imagínese el apóstol Pablo que fue apedreado. Posiblemente aquí se está considerando que quizá él predicó cuando había sido apedreado y padecía marcas de moretones por causa del evangelio, y quizá tenía problemas quizá en un ojo, en 2 ojos, no que no viera, pero que estaba padeciendo la tribulación de los sucesos que había recibido en su contra por causa de predicar el evangelio. Así es que el apóstol Pablo está recordando cómo ellos se entregaban para escuchar el evangelio, y aún sus propias vidas se entregaban cuando recibieron la instrucción de la enseñanza de la gracia antes de caer de la gracia para seguir la fe. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirlos la verdad. Es muy importante que entendamos que decir la verdad es fundamental. Decir la verdad en amor es fundamental. Y nadie debe enojarse. Y si alguien se enoja porque tú le dices la verdad, tú tienes que hacerle saber este versículo que dice: entonces me convierto en tu enemigo por decirte la verdad. Al contrario, alguien que sabe decir la verdad, alguien que dice la verdad en amor, es porque ama a la persona, porque no está condenando a la persona. Y esto es importante, no tenemos que ir con una actitud de condenación y de culpar a los otros, pero sí de hablar la verdad en amor, con el propósito de que aquella persona salga de su situación, de su problema, y que pueda vivir en la libertad. Recuerda, la única manera de que tú y yo podamos vivir libres de cualquier problema, de cualquier hábito, pecado, mala conducta, etcétera, de cualquier escasez, de cualquier situación de la cual Cristo ya nos redimió, de que es contraria quizá a la manera en la que Dios nos llama a vivir, no por esfuerzo humano, sino por la renovación de nuestro entendimiento para ser transformados. Cualquiera que vive en una situación así no va a poder experimentar libertad, o solo sí va a poder experimentar la libertad de todas esas cosas a través de conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. Así es que si alguien está teniendo problemas y tú tienes la oportunidad de hablarle la verdad en amor, es fundamental. Porque si aquella persona no conoce la verdad, no va a poder vivir en libertad. Y sería muy negligente de nuestra parte, y sería muy anticristiano, inhumano, conocer
la situación de alguna persona y cómo está padeciendo y cómo está siendo esclavo, y no hablarle la verdad en un área de su vida o en lo general, en amor, para que aquella persona tenga la oportunidad de conocer la verdad y pueda aspirar a vivir la libertad a la cual Jesucristo nos llamó por su obra terminada, por su gloria y excelencia. 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Es decir, había un celo, pero no era un celo divino, no era un celo de Dios, pero un celo carnal. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, ellos tenían que ser reconfigurados. Para sacarlos, regresarlos a la gracia, ellos necesitaban que ser vueltos a enseñar hasta que sus mentes fueran, sufrieran una renovación, que hubiera un arrepentimiento genuino, y esto es un arrepentimiento genuino, y esto es cambio de manera de pensar. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y el apóstol Pablo seguía diciendo, estoy anonadado. Por eso el apóstol Pablo les decía, alguien los embrujó. Esto no debía de suceder y sucedió con ustedes. Alguien vino y perturbó el evangelio y ustedes escucharon otro evangelio, y no es que haya otro, dice la palabra, dice el apóstol Pablo, sino que mezclaron, intoxicaron el verdadero evangelio con la ley, con las obras de la ley, queriendo anular o queriendo minimizar o faltarle a la honra y al mérito de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. La obra de Jesús en la cruz del Calvario, la obra de Jesús en la obra redentora, fue completa, no necesita ayuda, fue terminada, no hay que hacer nada, ya terminó, fue perfecta, completa, terminada, la obra de Jesús en la cruz. Por eso Dios nos dice, pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para no bajar nuestra mirada a querer agradar a los hombres o a querer agradar a Dios a través de las ordenanzas, las enseñanzas, y de creernos o intentar ser perfectos porque no lo somos. Antes de intentar ser perfectos, que es algo que digamos que está intoxicando al mundo, porque los hombres quieren ser perfectos a través del ejercicio, quieren ser perfectos a través de la educación, quieren ser perfectos a través de la buena alimentación, quieren ser perfectos a través de sistemas y metodologías o tratamientos médicos, y aunque saben que son débiles, pero quieren ser perfectos en su desarrollo personal, quieren ser perfectos aquí, quieren ser perfectos allá, quieren ser perfectos de una manera y de otra. Están buscando la perfección. Y aunque muchos viven a lo inverso, dominados por la esclavitud y por la depresión y por una baja autoestima, digamos que hay una gran cantidad de personas que, ignorando a Dios, están viviendo en una perturbación de sus mentes y están siendo entregados a la vanidad y a las tinieblas, de tal manera que la única forma de vivir en la vida abundante de Cristo a la manera de Dios, la única forma de vivir en el éxito de la vida de la palabra como creyentes, es poner los ojos en Jesús, que es perfecto, y no esperar nosotros ser perfectos, sino caminar hacia la perfección que es Jesús, a través del conocimiento de Cristo y de su obra terminada en su preciosa y maravillosa palabra. Gracias Señor Jesús te damos, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. En Cristo Jesús, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.